Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga. Bueno, pues ya está ahora iniciando todo lo que pues Dios nos vaya diciendo. Vamos a empezar pues orando como siempre. Ahí donde están, pues agachen las cabecitas y vamos a pedirle a Dios con todo el corazón que Él sea pues guiándonos en todo momento. Padre bendito del cielo, Padre amado, Padre celestial, Señor, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Seguro, Señor, de que tú tienes palabras de vida eterna para nosotros y que nos vas a enseñar esta noche muchas cosas más. Amado Espíritu Santo, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a nuestros corazones, bienvenido eres a nuestra mente. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz. Enséñanos, Señor. No queremos, Señor, hablar de lo nuestro, sino de lo tuyo, papá. Que esta noche, papá, podamos hablar las cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personitas, Señor, que están ahí escuchando en sus casitas. Bienvenido eres, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que tu mano poderosa toque a cada una de las vidas, las toque, Señor, y pueda llenarlas de poder, Señor, de unción. Gracias, Padre amado, gracias, Señor, por todo lo que tú haces a cada momento, a cada instante, Señor, con cada uno de nosotros, y atamos a todo demonio inmundo. Y me bien, Hasatán, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo, sueltas nuestras vidas, sueltas nuestras mentes, sueltas nuestros corazones. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Santo, porque esta noche vamos a estar contigo. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y juntitos vamos a iniciar esta reunión. Ponemos, Señor, toda nuestra mente, todo nuestro ser en tus manos y atamos a toda oposición. Oíme bien, Hasatán, toda oposición demoníaca que ata este lugar. No me interesa que te llames, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Sueltas este lugar en el nombre de Jesús. Gracias, Papito amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya esta noche iniciamos la reunión de los chones. Les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga y pues vamos a iniciar, como siempre, pues continuando lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Este tiempo Dios nos ha estado mostrando cosas pues muy interesantes. El día de ayer hablábamos de cosas importantes, decíamos pues varias cosas. Pues ayer hablábamos de una cosa necesaria, de una cosa esencial que no debemos perder, y pues hablábamos de una mujer que nos deja un legado pues muy grande. Esta era María, y pues veíamos que María pues había escogido la buena parte que no le será quitada, y ella es la que unge al Mesías, ella es la que está a los pies del Maestro, ella es la que decide pues hacer la voluntad del Padre, pues escuchar, hacer ese shema, quedarse pegado a la palabra de Dios, que es tan importante en este tiempo. Y entender eso pues nos deja a nosotros pensando en que nosotros, cada uno de nosotros, debemos hacer eso. Así que pues este día vamos a continuar hablando acerca de eso, porque pues la única cosa esencial, veíamos pues en el libro de Ezequiel, que pues le puede dar vida a los huesos, es la unción del Espíritu Santo. Veíamos como las ovejitas que pues no pueden escuchar de repente porque tienen garrapatas en los oídos, pues pueden escuchar cuando la unción baja sobre sus oídos y quita toda garrapata. Así que eso es lo que veíamos en este tiempo, eso es lo que estamos pues escuchando todo este tiempo, y viendo que pues una sola cosa es necesaria, o una cosa es esencial. ¿Qué es? Pues tener la presencia del Espíritu Santo, sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Y de eso hablábamos el día de ayer, pero bueno, esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos. Necesitamos entender bien esta parte, porque una cosa es más necesaria que todo lo demás, más que el aire, más que la comida, más que cualquier cosa que podamos imaginar, y es estar delante de Dios. Porque tenemos que entender, tenemos que comprender que nosotros en esencia somos espíritu. Y esa es la parte más importante que tenemos que cuidar. Todos sabemos que la gente se prepara para estudiar, se prepara para trabajar,
de una u otra manera siempre tratan de conseguir dinero y están buscando cosas materiales, pero muy pocas personas se ponen a buscar esta parte espiritual, se ponen a pensar que su espíritu también necesita alimentarse. Y eso debería ser mucho más importante. Por eso tenemos que entender que solo una cosa es necesaria: estar a los pies de Jesús, depender de Él, hablar con Él, oírle y cumplir todo lo que Él nos diga. Y para esto necesitamos del Espíritu Santo. Y como cada noche también queremos invitar al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos guíe, para que dirija cada una de nuestras palabras y que también ayude a todos los que están escuchando para que pueda abrir sus oídos y puedan entender y puedan comprender todo lo que esta noche quiere decirnos el Espíritu Santo. Eso es cierto, ¿no? Todo lo que el Espíritu Santo pues en esta noche quiere enseñarnos, pues eso vamos a ir aprendiendo, porque pues esta noche es una noche muy, muy especial en la que vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, hablar acerca de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues vamos a continuar viendo todas estas cosas que hemos estado viendo en la palabra de Dios, pues tratando de ver qué Dios tiene para este día, que nos puede enseñar, porque pues hemos visto en estas noches que Dios nos va llevando a muchas cosas, aprendiendo todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y pues entender como el día de ayer veíamos que pues una sola cosa es necesaria. Así que pues que no se nos olvide eso, de que una cosa es necesaria, una cosa es esencial, que la pongamos en práctica. Recordemos que la palabra, decíamos que tenemos que hacer Shema. ¿Eso qué significa? Que no significa solamente oír, sino ponerla por obra, ¿no? Realmente hacerla, es decir, pues que nosotros vayamos y pues esperemos que este día como esencia le hayamos buscado. Recordemos lo siguiente: estamos entrando en un Shabbat. Bueno, ya vamos a entrar en realidad a un Shabbat, ¿no? Y pues una cosa es muy esencial: buscarle. Creo que pues por mucho tiempo mucha gente y nosotros también pues hemos estado pero tan llenos de todas las cosas que nos hemos olvidado de lo esencial que es estar con Dios. Y cuando decimos eso, pues no nos referimos al tiempo que uno, por ejemplo, va a la iglesia, no nos referimos al tiempo que uno pues hace cosas, digamos, quizás en algún ministerio, quizás haciendo algo, sino nos referimos al tiempo que uno pasa de verdad con Dios, buscándole, hablándole. Sí, de verdad nosotros, por ejemplo, hacemos ese trabajito que hace tiempo decíamos de la silla vacía, de que le hable, pues todas esas cosas, es decir, hablarle a Dios, contarle a Dios todo lo que pasamos, no solamente buscarle en un momento de necesidad, sino estar a cada instante, a cada momento, porque eso es esencial. Si algo veíamos pues en María era que estaba a los pies de Cristo. Le encantaba estar allí, le encantaba escuchar la voz del Mesías, le encantaba meditar en su palabra, y pues ella hacía Shema, es decir, oía y la ponía en práctica. Algo que pues nosotros tal vez en ese tiempo vivimos pues como que más como Marta, afanados y turbados, sin saber qué hacer, pero pues cuando empezamos a ver este asunto nos damos cuenta que es necesario que nosotros pues reorganicemos nuestra vida. Y eso es verdad, estamos muchas veces preocupados por las cosas que tenemos que hacer, por el trabajo, por los estudios, por tantas cosas que se tienen que hacer. Y algo especial es el Shabbat, porque sabemos que Dios nos ha dado este día, este Shabbat, para que descansemos, para que reposemos, para que hagamos a un lado todas esas cosas por las que estamos todo el tiempo preocupados y nos enfoquemos en esto que de verdad es importante, que es en buscarle a Dios, porque la única forma en la que podemos hallar descanso es estando a su lado, es estando a los pies de Jesús, es buscando a Dios. Y esto es especial porque el Shabbat es un encuentro con Dios, es el momento en el que el novio viene a buscar a la novia, y de verdad es mucho más profundo de lo que entendíamos. Simplemente antes pensábamos que en el sábado teníamos que dejar de trabajar, pero ahora entendemos bien que en realidad lo que Dios quería es que le demos ese tiempo, que le dediquemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma y prácticamente todo para poder tener un encuentro con Jesús, con el Espíritu Santo, pero no un encuentro normal, sino un encuentro especial, para que estemos al 100% dispuestos a estar con Él. Y esto es un encuentro especial, y para eso es el Shabbat. Algo que me llamaba la atención es que nosotros nos cansamos con todo el trabajo que tenemos, con todas las cosas que hacemos,
llegamos a cansarnos. E incluso los ángeles, con todas las cosas que hacen, están pendientes de una y otra cosa, se cansan. El único que no se cansa es Dios. El único que puede seguir y seguir trabajando, seguir haciendo las cosas que tiene que hacer sin descanso es Dios. Pero aún así decide regalarnos este día y esta oportunidad de estar con Él. Y tenemos que aprovechar este encuentro. Eso es cierto, tenemos que aprovechar pues todo este encuentro y pues yo creo que es como que volver al principio, ¿no? Volvamos al principio. ¿Por qué digo al principio? Porque nos vamos a ir a Génesis 1 para pues que volvamos a ver qué había pasado. Pues este Génesis 1 tiene muchas, pero muchas cosas, pero pues en esencia nos muestra pues algunos detallitos que vamos a ir viendo, ¿no? Vámonos, dice, en el principio. Es interesante, antes de empezar, que digan el principio, porque pues cuando normalmente nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, y uno dice, pues hay que leer la Biblia, y uno pregunta, pues ¿y de dónde hay que leer la Biblia? Y la mayoría siempre nos dice, pues que leamos desde el libro de Juan, que pues es uno de los evangelios más entendibles y demás. Bueno, realmente no sé de dónde se haya sacado ese asunto, pero pues yo también lo decía, ¿no? Porque vas a entender más y demás. Y es interesante ver cómo pues el libro de Juan, pues cuando empieza, también empieza diciendo en el principio, como que te da una idea y te dice, o sea, vuelve al principio, hacia adelante, más adelante. Y a esta altura entendemos eso, ¿no? Pero pues por mucho tiempo, pues creíamos que todo esto del Antiguo Testamento, que pues no debería llamarse así, pues como que había pasado y por lo tanto no volvíamos. Y yo creo que es necesario que a esta altura nosotros de verdad volvamos al principio, en el principio. Porque pues el no entender todo lo que está en la Torá, pues nos hace ver que no podemos entender las demás cosas. Y alguno dirá, pero ¿cómo es eso de la Torá? Bueno, pues los primeros 5 libros que están en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se denominan pues la Torá, o sea, son llamados la Torá. Algunos le dirán Pentateuco y qué sé yo, pero pues esa es la Torá. En realidad no estamos hablando de otro libro. Yo recuerdo que alguna vez mencionaba esto y alguien me decía, ¿pero qué libro están leyendo? No, la Biblia, solamente que nos referimos a la Torá, los 5 primeros libros. Pero no solamente eso, sino que pues cuando nosotros vemos este asunto de de volver al principio, de volver a eso, pues yo creo que es entendible porque, por ejemplo, si una persona pues de repente empieza a ver algo, tiene que volver al principio para saber qué significa. Por ejemplo, en algún contexto yo encontraba IDH. Entonces uno cuando empieza a ver IDH, pues yo por ejemplo pensaba siempre que era un índice de desarrollo humano. Claro, es cierto, en determinado contexto el IDH es un índice de desarrollo humano, pero pues en otros contextos es el impuesto de los hidrocarburos. Entonces, ¿a qué se refiere? Ah, tengo que volver al principio y ver qué significa. Pues si eso lo podemos hacer de manera natural en cualquier lugar, pues cuánto más en esto. Por eso es que es tan necesario que volvamos al principio. Y bueno, pues ahí podemos empezar, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué interesante, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí pues vemos que de verdad ya habían cosas en la tierra. Fíjense que el Espíritu de Dios ya se movía sobre la faz de las aguas, aunque la tierra estaba desordenada y vacía, y aunque tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero pues ya el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo, no agarró un dedito y demás, y formó y demás, no. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y esto es interesante, por cómo termina el versículo 5. Podemos ver que un día comienza por la tarde y termina en la mañana. Es en realidad como está hecho el calendario hebreo. Empieza al anochecer y empieza con la noche y termina con el día. Y es decir, cuando se pone el sol, comienza un nuevo día y termina al día siguiente antes de ponerse el sol. Y en realidad todo lo que deberíamos saber está escrito aquí en la Biblia, todo lo que tendríamos que entender
incluso la forma en la que debiera estar nuestro calendario, la forma en la que contamos los meses, todo estaba siempre desde el principio, ya estaba establecido. Es algo que Dios nos ha enseñado, lo ha dejado en su palabra, simplemente nosotros no lo hemos querido entender. Eso es bien cierto, ¿no? A veces es sorprendente la manera en que nosotros leemos, porque de verdad que nos gusta leer como sea. Fíjense en el Génesis 1:5, cuando dice, eh, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Qué interesante, normalmente nosotros pues leemos eso y decimos, ah, sí, pues todo normal, listo, el día empieza a la mañana, a las 0 horas, y nos quedamos con eso. Pero pues ya simplemente entender esto, pues nos damos cuenta que un día no empezaba desde la mañanita hasta en la noche, sino que empezaba de la tarde a la mañana. Así que básicamente hoy día estamos en sábado. Eso es cierto, hemos empezado hace unas horas el Shabbat y es un nuevo día, es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo. Como sabemos bien, el Génesis es el libro, el primer libro, y incluso ahí tenemos un error de traducción, porque el nombre original es Bereshit, el nombre del libro es Bereshit, y tiene un significado bastante amplio, es mucho más allá de simplemente el principio, es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y muchas otras cosas a las que se refiere esta palabra, y lo mismo pasa cada día que comienza es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y es una nueva oportunidad en realidad que Dios nos da para poder comenzar otra vez las cosas y sobre todo comenzar con Él. Eso que dices, Daniel, es muy cierto, que pues cada día es un nuevo comenzar. Pues hay alguien que decía, ¿no? El mañana, el ayer pues ya es pasado, no vuelve para ahí. El futuro pues es algo que se viene por delante, pero pues el hoy es un presente, un regalo. Y verdad, porque pues en la Biblia nos dice una cosa bien interesante, que cada día tiene pues su propio afán, pero cada día se vuelve a comenzar. O sea, cada día se entra el sol, cada día pues sale el sol. Y pues es tan interesante que nosotros deberíamos acabar ese ciclo antes, porque de hecho incluso la Biblia nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, antes que se entre el sol, antes que sea pues otro día, ya deberíamos nosotros haber pues quitado todo enojo, todo, porque pues empieza de nuevo. Es un nuevo empezar, es un nuevo día, y pues deberíamos hacer eso, porque además pues alguna vez leíamos esto en Job, que un día le habla otro día y le cuenta las cosas, ¿no? O sea, pues no recuerdo bien dónde, pero pues veíamos todas esas cosas que a veces se nos pasa como que desapercibido, pero pues cada día para nosotros debería ser un nuevo comenzar. Y es verdad eso, al menos la parte en la que mencionas de la ira, son cosas que no pueden durarnos hasta que se ponga el sol. Dios sabía y entendía esa parte cuando nos decía que no podemos terminar un día mal, no podemos terminar un día enojados, no podemos seguir con esas cosas para cuando el día esté terminando. Y tenemos que arreglar las cosas antes de que termine el día, antes de que se ponga el sol. No es que las horas se marcan o los días se marcan cuando queremos, o que Dios se le ha ocurrido simplemente que se ponga el sol a esa hora. No es algo casual, es algo que Dios había establecido y entendía que cuando vamos a comenzar un nuevo día tenemos que estar bien delante de Dios, tenemos que estar bien con nuestro prójimo y tenemos que estar dispuestos a de verdad comenzar de nuevo, no a guardarnos las cosas y tratar de aparentar que estamos bien y que vamos a hacer las cosas bien desde ahora, sino en realidad dejarlo todo, disculparnos de todas las personas a las que hemos lastimado, disculparnos con Dios, pedirle perdón, pedirle que nos enseñe a arrepentirnos para poder comenzar un nuevo día. Eso es muy cierto. Pues bueno, pues continuemos viendo qué más. Y dice Elohim, pues bueno, Dios, seguimos con el Génesis 1:6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué tal? Otra vez. Y ahí también podemos ver que vuelve a repetir. Pasa la tarde y pasa la mañana y comienza otro día. Y es interesante cómo va explicando
todas las cosas, cómo va separando las cosas, porque vemos que aquí está hablando de agua y del cielo, de aire y del agua, cómo va separando y es, bueno, creo que nuestro cerebro no tiene la capacidad para imaginar cómo en realidad ha pasado esto, porque si bien hay algunas películas que intentan mostrar, algunas caricaturas que intentan explicar, incluso algunos dibujos que tratan de darnos la idea de qué es lo que ha pasado, pero en realidad creo que es algo inimaginable, es inconcebible para el hombre todavía, a menos que sea Dios mismo revelándonos cómo ha sido esto, no podríamos entender todas estas cosas que de verdad son maravillosas. De verdad que es maravilloso y es tremendo, ¿no? Lo que podemos leer. Podemos continuar pues con el versículo 9 y pues dice lo siguiente. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra, y pues la produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Así, bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Fíjense otra vez, por tercera vez. Imagínense que esto es pues tan interesante que lo hemos leído 1000 veces quizás, pero pues nunca habíamos tomado en cuenta que el día empezaba en la tarde y la mañana. No como nosotros creíamos, la mañana y la tarde. No, es la tarde y la mañana. Y continúa. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y aquí pues ya empieza a ponerse interesante. O sea, yo creo que hay muchas cosas que quizás el día de hoy no estamos hablando, le estamos saltando, pero pues hay cosas que seguramente cuando uno va leyendo no va entendiendo, pero pues ya veíamos que un día, a diferencia de lo que pensábamos, empieza en la tarde y en la mañana, ya eso queda claro. Pero aquí empezamos a ver otras cosas. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del sol, estamos hablando de la luna, que sirven para señalarlas para las estaciones, sirven de señales para las estaciones. Y aquí había que ver, pues, de qué estaciones estamos hablando. Si le preguntamos a un orureño, pues, ¿qué estación hay en Oruro? Nos va a decir, hay solo 2 estaciones, invierno y la estación del tren. ¿No? ¿Por qué? Porque, pues, el clima como que es muy frío, ¿no? Entonces, si le preguntamos tal vez a una persona, pues, de otro lugar, pues, nos va a decir la respuesta que nosotros, pues, cuando leemos pensamos que aquí nos está diciendo eso. Nos dirá seguramente, claro, es que aquí estaba separando pues primavera, invierno, verano, otoño, pero pues aquí no vemos nada de eso, no vemos ese tipo de estaciones. Y bueno, pues como nuestra cabecita va pensando en eso, pues de repente pues no se ubica que aquí nos está hablando de algo mucho más grande. Y es verdad esto porque son cosas que están marcadas por estas dos lumbreras. Todo esto depende de la luna y del sol, porque Dios ha creado como un reloj, como un parámetro para que nosotros veamos. Sabemos que al sol lo vemos durante el día prácticamente. Eso marca desde que se oculta el sol, empieza un día y hasta que vuelve a aparecer al día siguiente y se vuelve a entrar, podemos ver que ya la puesta del sol nos está marcando los días. Y lo mismo pasa con la luna. La luna tiene un ciclo, que es cuando empieza la luna nueva, va creciendo, luego se hace luna llena y empieza a menguar hasta que vuelve a ser luna nueva. Y esto marca otro ciclo, porque es algo que va pasando casi cada 28 días. En algunos casos es 29, en algunos es 30. Y va marcando también los meses, y van marcando los años. Prácticamente son cosas que van formando ciclos. Y todo esto está explicado aquí desde el principio. No es algo que había que descubrir, que había que estudiar
que había que hacer cálculos, que había que entender y por qué esto y para qué esto. Simplemente había que creer lo que Dios nos ha dicho. Estas son sus lumbreras, estas son prácticamente lo que les va a marcar, lo que les va a ser por señal para que ustedes puedan entender los días, las estaciones, los años. Y en realidad así funciona todo, porque Dios lo ha hecho todo para que nos sirva a nosotros. Aquí vemos que desde el principio ha estado creando todo para que nos sirva a nosotros como señal, para que nosotros como que tengamos un reloj ya ahí arriba creado y podamos entender todos estos tiempos. Bueno, pues, pero a diferencia, digamos, de lo que nosotros creíamos de que pues esas estaciones eran primavera, invierno, verano, otoño, pues no servía para eso, sino eran señales para las estaciones. Y la palabra estaciones, pues aquí, pues tiene otro significado. Normalmente nosotros pensamos que pues cuando dice estaciones son eso, primavera, invierno, otoño, verano, pero en realidad lo que aquí nos está diciendo son para los Moed. ¿Y qué son los Moed? Los Moed pues también se traducen como las fiestas solemnes. En realidad estas eran señales para las fiestas solemnes. Eso es pues bien interesante entenderlo, porque cuando empezamos a entender eso, pues vamos a ver que pues el sol, la luna era para eso. Ahora, pues alguno dirá, pero no, entonces esto era exactamente para primavera, verano, otoño, invierno. Yo les pregunto sinceramente, ¿alguno de ustedes cree que pues que Adán, porque pues estamos viendo después de esto que vamos a llegar a ese tiempo que llega pues Adán? Imagínense a Adán viviendo ahí. ¿Ustedes cómo creen que pasaba si es que se refería a esas estaciones? Eso significa que pues iba a haber esas estaciones, ¿no? Que en un tiempo iba a ser primavera, en otro iba a ser verano, en otro iba a ser otoño, en otro iba a ser invierno. Imagínense a Adán en el principio sin nada de ropa, en pleno invierno. ¿Cómo se les hace el asunto? Pues no se refería a las estaciones, porque si no Adán hubiera tenido una serie de problemas. Esos son grandes problemas que tenemos en nuestras Biblias. Son cosas que no se han traducido porque en algunos casos no existe en nuestra cultura ese tipo de cosas. En el español no existen muchas palabras que están en el hebreo, y algunas nunca han sido entendidas. Y es verdad, cuando revisamos la Biblia original, la Biblia que está en hebreo, vemos que en esa palabra, cuando utiliza la palabra estaciones, estaba hablando de Moed, que son temporadas, que son fiestas. En la traducción del hebreo, la primera palabra que aparece es asamblea, pero entre todas las definiciones está congregación, congregar, estación, festival, festividad, fiesta, y bueno, muchas otras cosas. Incluso aparece ahí la palabra sinagoga, que son las iglesias, reunión y testimonio. Y es un problema grande porque no entendemos cómo de verdad ha sido escrita la Biblia, porque el hebreo es un idioma mucho más completo que el nuestro. Si bien para escribirlo, para leerlo es mucho más sencillo, sus definiciones son mucho más amplias. Por ejemplo, cuando recibimos el Shabbat, lo que normalmente se dice es Shabbat Shalom. O cuando entramos a una casa, la forma en la que se saludan es decir esta misma palabra, Shalom, que la traducción básica que nosotros tenemos es simplemente paz. Y es como que cuando llegas a una casa, lo que llegaría a decirse en español es la paz de Dios, por ejemplo. Y el problema es que hemos hecho que este significado sea tan simple, tan pobre, que no entendemos en realidad lo que significa Shalom. Porque Shalom es una bendición, y es una bendición completa, no simplemente con paz, sino con la presencia de Dios, que tenga bendición económica, que tenga bendición espiritual, y prácticamente todo tipo de bendiciones estén en un hogar, además de la paz. Y son cosas que no entendemos porque no conocemos el hebreo, no conocemos el idioma en el que hablaba Dios, porque Dios hablaba en hebreo al principio, porque habían nacido con ese idioma. Y ahora, cuando tenemos estas palabras mal traducidas en nuestras Biblias, no entendemos a qué se estaba refiriendo, porque la palabra Moed significa muchas cosas. Es más, los Moedim son fiestas que han sido determinadas por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender estas temporadas y estos tiempos que están marcados
incluso por las lumbreras que han sido creadas en el principio. Y a mí me emociona ver este asunto porque pues solamente en este versículo podemos ver algo muy interesante, porque pues ya decíamos que pues esta palabra es Moed, que significa fiestas, fiestas solemnes básicamente, o pues como decía Daniel, congregación, asamblea, porque son tiempos de congregación y asamblea, y eso está en la Biblia. Por supuesto, pues está en Levítico 23, que donde podemos encontrar la misma frase, o sea, la misma palabra, porque dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, bueno, ahí está, y las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Básicamente empezamos a ver esto, que pues aquí está otra vez esta palabra, las fiestas solemnes. Y pues yo sé que a mucha gente que pues a veces recién escucha esto como el que le suena, ¿cómo? O sea, ¿fiestas? ¿Pero por qué? ¿De dónde vienen las fiestas? Porque pues algunos se están imaginando una fiesta pues como la ves, ¿no? No nos estamos refiriendo a una fiesta pues normal, digamos, del mundo, así, no, esto es diferente. Pero pues la Biblia nos habla de tiempos establecidos. Ahora bien, volvamos, no vamos a hacer quizás hoy hincapié en todo esto de las fiestas y demás, pero pues volviendo a lo que estábamos al principio, a Génesis, podemos entender entonces básicamente que dice lo siguiente, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para mis fiestas, para días y años. En otras palabras, lo que Dios estaba haciendo era ¿qué? Era hacernos una cita. No después en la ley, porque mucha gente dice, no, pero la ley ya pasó. Bueno, pues al margen de todo eso, que alguna vez ya lo habíamos explicado, que podemos volverlo a explicar, pero al margen de eso, pues aquí nos está hablando del principio, de cómo había hecho. Es decir, que Él había diseñado al principio de todo citas especiales. No sé si alguno ha tenido una cita. Pues la cita que yo he tenido con el dentista, por ejemplo, es una cita que no se puede parar porque pues uno de repente dice a tal hora voy a estar y pues el dentista le espera a uno, pero imagínense si uno dice pues no he podido, pues uno no puede cancelar así, pero esta no es cualquier cita, es la cita de las citas. Y eso es importante porque estamos hablando de 8 estaciones, no son estaciones, 8 fiestas. 8 festividades que han sido establecidas por Dios. 7 se festejan a lo largo de todo el año, pero hay una que es especial. Y es la primera que menciona, es el Shabbat. Es una cita semanal, es un encuentro que lo tenemos cada semana. Y eso también está marcado por estas lumbreras, porque sabemos que cada 7 días la luna tiene un recorrido de la cuarta parte del ciclo. Y se repite en todo un mes. Entonces es algo que no podemos ignorar, no podemos decir que no entendemos, porque son cosas que están en la Biblia, las estamos leyendo, las estamos viendo y tenemos que creer. Cada Shabbat Dios quiere encontrarse con nosotros y esto nos los está recordando con la luna, nos los está recordando pasados 7 días que Él quiere encontrarse con nosotros. Y esta también es una de las festividades especiales porque también está descrita en la Torá. Entonces tenemos que entender que son ocasiones especiales y cada una de ellas tiene sus significados. Son prácticamente cosas especiales. Es como que Dios desde el principio ya tenía planeado estar con nosotros cada semana, estar con nosotros cada día, estar con nosotros cada mes, cada año y sobre todo sus fiestas, que las celebremos. Quería tener encuentros con nosotros. Muchas veces tenemos la idea de que Dios nos ha creado como para ser esclavos y que vengamos a trabajar y que tengamos que sufrir y pasar hambre y pasar frío y hacer muchas cosas. Pero ese no era el diseño original de Dios, porque sabemos que todo eso ha pasado después de que Adán ha caído bajo maldición. Entonces, este es el modelo original de Dios. Aquí es a donde quiere que lleguemos, que volvamos, porque cuando Dios nos dice que busquemos la senda antigua, que preguntemos por el camino y que nos lleve a esta senda y que vayamos por él. Y esta es esa senda antigua. Cuando volvemos a entender cuál era el plan de Dios desde el principio, cuando volvemos a entender qué es lo que quería Dios desde el principio, y creo que a eso es a lo que Dios nos está llamando. Eso es cierto, ¿no? Y pues vemos que de verdad
estamos volviendo al principio y pues a mí me emociona ver esto. Entonces pues, y hay mucha gente que dice, pero no, eso ya ha pasado porque, pues no, pero el problema es de que muchas veces decimos que hay que volver al inicio porque todo se va a volver a la restauración. Y pues aquí no estamos hablando ni siquiera de Moisés ni de nada de eso, estamos hablando del principio, de cómo Dios había creado, ni siquiera el hombre había sido creado, pero ya estaban las citas de parte de Dios. Y yo creo que, pues, no sé si alguna vez, pero si has acordado con alguien alguna cita muy importante, que tal una cita de trabajo, para un trabajo, ¿qué tal si de repente uno no llega? Y pues, ¿por qué no? Por ejemplo, una cita de aquellas por ejemplo, de ingreso a la universidad, a los exámenes. Hay mucha gente que pues de repente algo le ha pasado, no ha podido llegar, incluso porque ha sido virtual, no ha podido entrar, y pues de repente pasa eso y dice, pero yo no he podido, pues tenía una cita, era una cita especial, y pues no llegó, y pues alguno dice, pero no, si me pueden reprogramar, no hay tal, o sea, pasó la cita, pasó y pasó. Entonces pues Dios ya había establecido estas cosas tan lindo, digamos, para que nosotros las tengamos. Y pero pues nosotros por mucho tiempo hemos ignorado esto, pero vamos a seguir viendo este asunto. Y ya decía Daniel que pues hay una de las citas, hay 7 fiestas, digamos, y una fiesta semanal, se podría decir, que es el sábado, que es algo tan emocionante, pero pues cuando empezamos a leer la Biblia nos damos cuenta que ya desde el principio ya lo había creado. Entonces si seguimos aquí, pues continuamos viendo Génesis, vamos a ver que continúa diciendo varias cosas. Génesis 1:16 o Génesis 1:15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día 5. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6. Fíjense que en todo lo que hemos leído dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y así hasta el 6º día. Pero vayamos a ver pues qué nos dice del 7º día, sigamos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y ahí podemos encontrar pues que ya estaba instituyendo pues ese día la fiesta, porque fíjense que dice todo eso, pero pues continúa y dice, y bendijo Dios al día 7º, ¿y qué? Y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quisiera que veamos, mucha gente dice, pues pero no importa, cualquier día está igual. Y yo no veo en la Biblia que sea igual. Del primer día no dice que lo santificó, el segundo día no dice que lo santificó. Pues aquí está, el séptimo día que Dios lo había santificado. ¿Qué significa santificar? Apartadito para Dios. Y eso es especial, es en verdad una cita que había planeado Dios, un encuentro que ya tenía reservado para cada uno de nosotros. Este séptimo día es un día especial, es algo que tenemos que aprender a entender por qué Dios lo ha santificado, por qué Dios ha hecho que sea algo tan especial, porque no lo hace, como bien decías, Amparo, no lo hace el primer día, porque podía haber dicho, voy a santificar el primer día porque voy a empezar a trabajar, entonces lo santifico, y tampoco lo ha hecho el segundo, tampoco lo ha hecho a la mitad, lo ha hecho el séptimo, lo ha hecho al final de todo, y decides reposar. Este de verdad es un encuentro que tenemos que entender, que tenemos que reservarnos, tenemos que hacer a un lado todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza, todas las cosas que tenemos que hacer, muchos quehaceres que tenemos que hacer, y tenemos que entender que Dios nos quiere completos ese día, que Dios quiere que estemos pensando en Él, que estemos dedicándole todo lo que hay en nuestra cabeza, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro espíritu, prácticamente todo. Quiere que se lo entreguemos todo porque este en verdad es un día especial. El Shabbat es un encuentro que Dios había planeado desde el principio. Al principio ya quería que haya un día en el que podamos encontrarnos, y esta es la primera temporada, la primera festividad que había sido establecida después de terminar toda la creación, porque va creando parte por parte, todo lo hace especial, incluso la parte en la que va creando a los animales, va creando a las plantas, y todo lo hace según un género. Dios no había creado una planta y de ahí han aparecido todas las demás. Dios crea cada parte, crea el árbol de las naranjas, crea el árbol de las manzanas, crea la manzanilla, y va creando todo según un género, según algo específico, un plan específico. Incluso ahí podemos ver la sabiduría con la que hace Dios las cosas, porque entendemos que hay plantas, hay frutas, hay vegetales que crecen muy bien aquí en el occidente, y cuando nos vamos al oriente de nuestro país hay otro tipo de plantas o otro tipo de hierbas, y todo eso tiene un propósito, todo eso tiene un sentido. Incluso los animales, hay muchos animales que no pueden estar en el clima cálido, hay muchos animales que no aguantan, que se mueren en el clima frío, y todo eso tiene una razón de ser, todo lo ha planificado Dios desde el principio, no lo ha hecho al azar, no han sido accidentes. Los animales no han sido cosas que hayan evolucionado, que se hayan desarrollado, que hayan mutado y cosas así, son creación de Dios, según una especie, según un género, todo lo ha planeado Dios, a cada animal, a cada planta, y al final llega a crear al hombre, y es al único al que crea a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bueno, pues de verdad que es el único que tenemos pues que crea a imagen y semejanza de Dios, es al hombre, ¿no? Y pues viendo eso, pues lo que podemos ver que Dios de verdad pues tenía muchas cosas para cada uno de nosotros. Dios tenía pues muchas cosas para cada una de las personitas que de verdad tenemos pues en este tiempo que estamos aprendiendo a ver las cosas de Dios, porque pues vemos que Él había creado incluso todas las cosas, y como alguna vez Daniel lo explicaba perfectamente, no es que pues toda la tierra pues necesite, digamos, del hombre, sino que toda la tierra pues básicamente había sido diseñada ya todo como un sistema completo, todo pues ya hecho de una forma general, pero pues ahí coloca al ser humano como para que disfrute de todo eso, y eso es grande, y por lo tanto pues fíjense que Él lo había diseñado todo como para que viva el hombre, y una de las cosas que diseña es este día de reposo, el día séptimo, que lo había santificado. Decíamos que santificado era apartadito para Dios.
Y hay una palabra pues bien interesante que podemos leer en Isaías 58:3, que nos habla acerca de eso y pues nos va dando luces de todo este asunto. Fíjense que pues Dios nos dice muchas cosas, dice 58:13 nos dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, ojo, cuando lo había santificado, no cuando había dado la ley, lo había santificado incluso antes de diseñar al hombre, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No sé si a ustedes les emociona esto, pero pues yo empiezo a ver esto y digo, wow. O sea, si nosotros empezamos a ver esto de la Biblia y empezamos a tomar esto en cuenta de verdad, pues dice, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo. O sea, no es un día cualquiera, ya decíamos, esta es una cita. Este es un día especial porque Dios tiene una cita con nosotros. Si nosotros en este día especial dejamos de hacer lo que a nosotros nos agrada, dejamos de hacer lo que a nosotros nos gusta, sino que empezamos a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del santo, o sea, de Él, en mi día santo, dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. O sea, básicamente, no hagamos lo que a nosotros nos place, ni busquemos nuestra propia voluntad, ni hablemos nuestras palabras, ni siquiera nuestras propias palabras, sino que lo que nosotros hacemos, por el contrario, es pues hacer las palabras de Dios, hacer lo que Dios dice. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué regio, qué lindo, qué hermoso tener esta cita, porque pues tiene toda esa promesa. Y pues yo sé que pues a mucha gente empieza a decir, pero a ver, un momento, sí está en la Biblia, pero es que eso ya ha pasado. Y yo entiendo todos los demás argumentos que vamos a tratar de verlos también hoy y ver todo esto, pero pues yo creo que pues la Biblia es clara. La Biblia no está escrita, como algún momento decía, pues no está para escribirla un rato y luego borrarla con el codo. No está. No es que Dios decía, pues antes sí era ese día, ahora no. Fíjense que Dios sí había pues santificado un día. No todos los días son iguales, porque pues la Biblia lo dice. Ha santificado un día, y ese día es el día séptimo. En otras palabras, lo ha reservado para Él. Lo ha reservado para que nosotros estemos con Él. Y pues vamos a ir viendo un montón de cosas más, pero me gusta, digamos, ver todo este asunto, cómo está en la palabra, cómo pues esto no es como muchas personas piensan que se ha dejado. Y pues también ser sinceros que pues no es hace mucho que nosotros vayamos guardando o estemos guardando todo esto. Pues es algo que Dios nos ha ido mostrando, y tampoco es como que pues muy rápido. Si antes me lo hubieran dicho no hubiera entendido, pero pues después de encontrar la identidad, pues para nosotros esto ha sido muy, muy sencillo, porque hemos empezado a entender más cosas. Pero pues antes, quizás como algunas personas estarán diciendo, pero no creo. Pues solamente nosotros estamos haciendo de leer lo que la Biblia dice, y vamos a ver que pues hay muchas cosas que ignorábamos, y bueno, ya cada uno tomará la decisión después. Pero fíjense que si nosotros pues cumplimos con la primera parte de guardar, entonces nos vamos a deleitar en Jehová. Pues mucha gente dice, pues yo quisiera deleitarme en Jehová, yo quisiera esto. Hay mucha gente que dice, pues sí, está tan bonito, porque dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A mucha gente como que ya se le ha abierto los ojitos y dice, wow, si me deleito en Dios, pues entonces en Jehová va a conceder las peticiones de mi corazón. Sí, pero un momentito, dice, pues hay un condicional antes de deleitarse. O sea, el asunto es, si nosotros guardamos, entonces te deleitarás. Y pues la palabra de Dios no está como para que nosotros la agarremos como chinos. O sea, esto sí, esto no. Normalmente hacemos eso, y pues cuando veamos esta parte decimos, no, pues esto ya pasó, no hay que guardarlo. Pues lo estamos viendo, está en la palabra de Dios. No podemos hacer a un lado la palabra de Dios. Y yo recuerdo las primeras veces que hemos comenzado a celebrar el Shabbat, no teníamos muy claro cómo hacer, qué hacer. Incluso yo he llegado a buscar qué es lo que hacían los judíos
en este día y ahí es que me he encontrado con un libro en el que habla simplemente del Shabbat. Solo que son reglas que se han puesto y esto haces, esto no haces, esto se puede, esto no se puede. Y hemos tardado en comprender qué era en esencia el Shabbat, qué teníamos que hacer. Era la mayor duda que teníamos, porque si bien entendemos que era un día santificado por Dios y era un día en el que Él quería tener un encuentro con nosotros, no entendíamos qué hacer. Pero aquí 3 cosas se me quedan bien marcadas. Cuando dice que no busques hacer tu voluntad, que no andes en tus propios caminos y que no hables tus propias palabras. Y esto ya creo que marca bastante lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, porque usualmente en los demás días nos sentamos a trabajar o nos sentamos a hacer alguna cosa o a ver alguna película o a cualquier cosa, que son cosas que queremos hacer, que buscamos o que necesitamos hacer. Y aquí tiene que ser diferente. No tienes que hacer algo que tú quieres, no tienes que hacer algo que a ti que a ti necesariamente te guste, no tienes que hablar las cosas que a ti te den la gana. Aquí lo principal es hacer la voluntad de Dios. Lo principal es que busques qué es lo que Dios quiere que hagas, qué es lo que Dios quiere que digas y qué es por dónde Dios quiere que camines. Y esto es diferente a lo que nosotros entendíamos a un principio, porque entonces, ¿qué hacemos? Y ahora, bueno, las veces que hemos empezado a entender era especial porque agarrábamos algún versículo y empezábamos a compartirlo, y hemos logrado entender que eso es lo que hacía Jesús en las reuniones que tenía. Y cuando se juntaba con sus discípulos, eran todos compartiendo la palabra, eran todos compartiendo el pan, eran todos compartiendo muchas cosas, pero una cosa primaba ahí. Todos estaban buscando hacer la voluntad de Dios. No estaban preocupados por sus cosas, no estaban preocupados por su trabajo. Y esto, más allá de estar sentado ahí en la casa junto con toda la familia, es algo que tiene que salir desde el fondo de nuestro corazón, porque puedes estar sentado en la mesa, pero tu mente puede seguir en tu trabajo, en tu negocio, en muchas otras cosas que tienes que hacer, y al fin y al cabo, de todos modos, estás haciendo tu voluntad, porque en tu cabeza estás siguiendo tus propios caminos, estás siguiendo tu voluntad y no estás disfrutando de este día que Dios nos ha regalado. Y hay algo importante también cuando dice el versículo 13, y lo llamares delicia. O sea, primero tienes que creer que este día es especial, tienes que creer que es santo y tienes que creer que es glorioso de Jehová, es decir, que tienes que creer que viene de parte de Dios, que Dios lo ha santificado, y tienes que creer que en este día puedes reposar y puedes disfrutar de este día. No se trata de un castigo. Muchas veces pensamos que el estar sentados leyendo la Biblia es un castigo, pero no entendemos que a través de su palabra Dios en verdad está haciendo descansar nuestros espíritus, y es un día especial. Lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, y cada día, cada Shabbat, se aprenden muchas cosas. Eso es cierto, se aprenden pues muchísimas cosas, y de verdad que pues lo que se debe hacer en este día es hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, pues recordarles lo siguiente, pues que pues ya habíamos visto que había empezado en el principio, muy al principio, como veíamos, pero no solamente eso, sino que pues también se lo menciona en parte de los mandamientos. Recordemos lo siguiente: cuando en una ocasión un rico pues le preguntaba a Jesús, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y le decía lo siguiente, le decía pues que lo que tienen que hacer es pues básicamente guardar los mandamientos, ¿no? Y pues y cuando hablaba acerca de esto de los mandamientos, pues se refería a todo lo que dice Éxodo, y en Éxodo 28 podemos encontrar lo siguiente, que pues ahí está el mandamiento. O sea, esto es parte de los mandamientos. Esto es parte de lo que se había escrito en ese tiempo, con los mandamientos, en los 10 mandamientos, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjense que ahí está, es parte de los mandamientos, que quizás por mucho tiempo pues nosotros no hemos querido verlo así. Está ahí. Y está ahí, es importante porque bien decías, lo que este joven le pregunta a Jesús es qué es lo que puede hacer.
y Jesús les responde que cumpla los mandamientos. Si bien hasta hace algún tiempo creíamos que eran 10 los mandamientos, porque los habíamos contado en Éxodo como están seguidos y cuentas 10. Y además muchas iglesias se han encargado de hacernos cuadritos en los que simplemente contábamos 10 mandamientos. Si revisamos bien, todos los mandamientos que están en la Torá son 611 mandamientos. Y además hay 2 que son mucho más importantes. En realidad de estos 2 cuelgan los demás 611. Y estos 2 los dice Jesús. Siempre que le preguntan cuál es el principal mandamiento, Jesús respondía: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y estamos hablando de 603 en total. Y entre todos estos está este que es importante: santificar el día de reposo. Y tenemos que aprender, porque es parte de la ley, es un mandamiento que nos da, además de ser un mandamiento y de querer entender que es algo que tenemos que hacerlo por obligación, tenemos que entender, es como que cuando estamos en el colegio toque el timbre del recreo. Es un descanso, dejas de trabajar, dejas de estudiar, haces un libro, tus cuadernos, haces a un lado tus libros, tus cuadernos, tus bolígrafos y sales a descansar, sales a tomar aire, sales a sentarte un rato a comer algo y tienes un tiempo de reposo. Y lo que siempre pasa es que cuando toca el timbre del recreo todos salen desesperados a ver cómo van a descansar, qué van a comer o si van a ir a correr, a jugar. Salen desesperados porque todos sabemos que ese tiempo en verdad es una delicia, es un reposo, es como botar todas las cosas que tienes por hacer y sales con todo gusto a ese recreo. Y el Shabbat es así. Una vez que entiendes que puedes disfrutar de la presencia de Dios, que puedes disfrutar de todas las cosas que Él te enseña, sales desesperado. Entra el sol y sales como que hubiese tocado el timbre del recreo y sales como para disfrutar, pendiente de qué cosas más te va a mostrar Dios en ese día, qué cosas más vas a aprender y sobre todo de que vas a compartir un tiempo especial con Dios. Eso es muy cierto, pues entonces, pues el día de Shabbat es un día dedicado a Dios, un día en el que debemos hacer, y bueno, pues quizás algunos preguntan, pero ¿qué debemos hacer entonces en el día de reposo? O sea, no hacer lo nuestro, sino hacer lo que Dios quiere. Pues hay un montón de cosas que Dios quiere, y pues aquí hay una discusión y pues nos va a servir también para que podamos entender más sobre el Shabbat. Vayámonos a Mateo 12 y vamos a ver que Jesús también guardaba el sábado. Pues nos dice lo siguiente: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y aquí hay pues muchas cosas para hablar, muchas cosas para decir que pues nos van a enseñar. Lo primero, pues vamos a ir viendo partecita por partecita, pues vamos a leer esto lentito. Pero a mí me emociona porque pues normalmente cuando uno lee y dice, ve, ahí está, él no guardaba el día de reposo, no, pues hay que entenderlo, por eso hay que leerlo despacito. Es que nos habíamos acostumbrado pues a leer todo tan a la carreta que pues muchas veces no entendemos nada. Fíjense, dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces ellos estaban pues ahí pasando por los sembradíos y demás, y de repente pues agarran y tienen hambre, entonces sacan espigas porque tenían hambre para comer, ¿no? Pues ya estaban en eso. Y vemos que luego ¿qué ocurre? Pues se acercan unos fariseos y les dicen,
tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Lo primero que quiero remarcar aquí es que cuando los fariseos vienen a decirle esto, no le están diciendo, ustedes no guardan el día de reposo. Lo que les está diciendo es que tus discípulos hacen lo que no se debe hacer en el día de reposo. Entonces, pues Jesús les podía haber respondido, les hubiera dicho, no, pues ya no hay que guardar el día de reposo. Aquí no están discutiendo si se debe guardar o no el día de reposo, sino lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el día de reposo. Yo creo que pues a veces es necesario entender eso, porque mucha gente dice, ¿ves? Ellos no estaban guardando el día de reposo. No, no es cierto. Sí estaban guardando el día de reposo porque pues los discípulos estaban haciendo lo que Jesús quería que hagan. Por lo tanto, estaban guardando el día de reposo. Lo que sí es que no estaban haciendo lo que los fariseos permitían o decían que era lícito hacer o no era lícito hacer. Entonces la pregunta va, ¿qué es lícito hacer en el día de reposo? Entonces, pues, normalmente cuando vemos la Biblia, pues lo que la Biblia nos dice es que, pues, en el día de reposo, pues, no debía, por ejemplo, ir por comida, bueno, no ir por comida, sino no se debía cocinar, porque, por ejemplo, cuando eso había ocurrido en el tiempo de Moisés, les decía que ya el viernes, pues, ellos recojan toda la comida, porque, pues, no se preocupen tanto, digamos, de hacer una comida el día sábado. Pero, pues, en el fondo, como podemos ver aquí, pues no se trata de cumplir una ley a rajatabla, se trata de tener el corazón para hacerlo, de hacerlo con todo el asunto, es decir, pues empieza a explicarles, Jesucristo empieza a explicarles y les empieza a decir, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído? Y les dice pues que eso había pasado con David. Es que pues nosotros queremos agarrar las cosas como que la ley, no se debe hacer esto o no se debe hacer lo otro. No, por eso es que les decimos que no hay una ley así de guardar el Shabbat, esto tienes que hacer y esto no, porque pues eso vendría siendo como una religión. Lo que sí hay que hacer es hacer la voluntad del Padre y por eso tenemos que aprender a tener comunión con Él, preguntarle qué. Claro, es lógico que pues en esos días no deberíamos preocuparnos tanto por la comida, porque si imagínense, si todos los días nos andamos preocupando por qué vamos a comer y de esto y lo otro, pues ya no tenemos tiempo como para tener un día de reposo para Dios. Y yo creo que pues a veces cuando leemos esto decimos, ve, Jesús no guardaba el día de reposo, pero dice muy clarito ahí que les está explicando lo que es permitido y lo que no es permitido en el día de reposo. Incluso fíjense lo que dice, ¿o no habéis leído en la ley? Como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué dice eso? Porque pues en el día de reposo era permitido que en el templo se hagan las cosas que se tienen que hacer. Es decir, otra vez agradar a Dios, porque es más importante en el día de Shabbat agradar a Dios. Yo creo que una de las mejores explicaciones que da Jesús para lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer es también cuando habla de ayudar a los animales. Esa está buena. Y a ver dónde está. Si nos vamos a Lucas 14, desde el versículo, desde el 1. Y también estamos en un día de reposo. Dice eso, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Otra vez vuelvo a decirles, no les está diciendo Jesús, es lícito guardar el día de reposo. Jesús lo guardaba y ahorita vamos a ver que de verdad lo guardaba. Les pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Entonces, mas ellos callaron, dice, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno, su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea un día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Ahí está, qué genial. Y esto es importante que lo entendemos porque sabemos que cada vez que Jesús explica los mandamientos estaba hablando de dos cosas importantes: de amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma,
y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y son las dos cosas que siempre tienen que estar por encima de todo. Tenemos que entender que si bien el Shabbat es un día especial, un día en el que tenemos que estar pendientes de lo que quiere Dios, como dice aquí Jesús, si está uno de tus animales, o como aquí el caso del enfermo, si alguno de tus amigos, por decir, bueno, no por llamarle animales, ¿no? Sino si algún amigo se tiene un accidente o se cae en un pozo, como aquí dice el ejemplo, uno corre a ayudar, uno hace lo que sea para ayudar, no porque sea día de reposo te vas a quedar sentado y vas a decir, no, es que es día de reposo y no te puedo ayudar, espera a que termine el día y te saco de ahí. No tiene sentido, porque no estás amando a tu prójimo, no estás amando a Dios, porque no estás respetando algo que debería guardarse por esencia, que es la vida. Y no entendemos que no se trata de qué cosas hacer, qué cosas no hacer, de reglas, de leyes, no se trata de cosas así, se trata de hacer la voluntad de Dios, se trata de hacer lo que a Él le agrada, se trata de buscar lo que Él quiere que hagamos. No estamos hablando aquí de cosas que se hacen y cosas que no se hacen, estamos hablando de una cosa importante, que es hacer la voluntad de Dios. Eso es cierto. Pues yo creo que aquí hay solamente dos posibilidades. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Y pues como estamos viendo, pues está en la Biblia el guardar el sábado. Pues a veces nosotros leíamos y decíamos, ve, no está guardando, pero fíjense que ustedes creen que Jesús hubiera quedado callado diciéndoles, no, ya no es lícito guardar el sábado, les hubiera dicho algo, les hubiera explicado, pero no, en ningún momento ni siquiera se va en contra de la Torá. Por eso les dice, aquí están los expertos en la Torá, díganme ustedes que es lícito hacer esto en el día de Shabbat, porque pues aunque ellos eran expertos no entendían nada, no entendían muchas cosas. Entonces vemos que de verdad Jesús pues no era de las personas que dejaba esto a un lado, y pues él sí de verdad pues seguía lo que era el Shabbat, ¿no? Él sí guardaba este día, lo hacía todo el tiempo. Y pues cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que de verdad Jesús, de verdad, pues él hacía, o más bien guardaba el día de reposo. Y la Biblia nos cuenta pues muchas cosas del día de reposo, y jamás escuchamos a Jesús diciendo, pues no guarden, ¿no? Simplemente estaban hablando acerca de lo que se podía o no se podía hacer en ese día de reposo, ¿no? Y yo creo que eso es pues muy interesante entenderlo en ese tiempo. Y es verdad, además, que no era la primera vez que Jesús hacía alguna cosa así en Shabbat, porque sabemos que ha habido muchas ocasiones en las que sana a un hombre incluso que tenía la mano seca, y también era en un Shabbat. Y esto no lo hacía porque le daba la gana de molestar a todos los demás, o porque quería ver cómo reaccionaban los fariseos, o porque quería molestar a todos, sino lo hacía porque tenía misericordia de las personas, tenía compasión por las personas. No era un descorazonado Jesús que caminaba creyendo que él tenía todo el poder y que lo hacía cuando quería y que sanaba al que quería cuando le daba la gana. No, era alguien que hacía la voluntad de su Padre, y él mismo lo decía, yo he venido aquí a hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y si vemos el caso del hombre de la mano seca, está en Lucas capítulo 6, versículo 6. Ahí está, dice, aconteció también en otro día de reposo, fíjense que pues hacía cosas en día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. ¿Qué hacía Jesús en el día de reposo? Pues hacía la voluntad del Padre, entraba a la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. Fíjense que no les está diciendo aquí pues algo como que yo hubiera preguntado si de verdad Jesús no guardara, digamos, el sábado, pues le hubiera preguntado, ¿hay que guardar o no guardar el día de reposo? Y pues no les pregunté eso. Fíjense cuál es la pregunta. Dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
en otras palabras, da por sentado que hay que guardar el día de reposo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el día de reposo? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Dar la vida o dar la muerte? O sea, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Y pues fíjense que era pues muy regio, ¿no? Pues muy regio porque Jesús sí guardaba el sábado. Básicamente podemos ver que nunca él ha dicho pues ya no hay que guardarlo y demás, ¿no? Simplemente él preguntaba lo que era lícito o no era lícito hacer. Y es más, en algún momento decía él, pues el día de reposo, pues que Jesucristo era el Señor del día de reposo. O sea que era para él, básicamente. Y eso es muy cierto porque nunca ha estado en cuestión si se tenía que cumplir o no el día de reposo. Jesús sabía muy bien que era parte de los mandamientos y que se tenía que cumplir. La cuestión era que hasta ese tiempo la gente seguía sin entender qué es lo que tenía que hacerse en el Shabbat, porque estos fariseos como que le perseguían a todas partes a Jesús, porque siempre que estaba Jesús estaba a punto de hacer alguna cosa, aparecían estos fariseos a ver cómo le encontraban algún error. Pero lo importante es que tenemos que entender que Jesús sabía que teníamos que guardar este Shabbat. Lo que nos pregunta es ¿qué vamos a hacer en el Shabbat? ¿Vas a hacer lo bueno? ¿Vas a hacer lo malo? ¿Vas a buscar hacer tu voluntad o vas a hacer la voluntad del Padre? ¿Vas a buscar tus propios caminos o vas a seguir los caminos de Dios? ¿Qué vas a hacer en los Shabbats? Y eso es importante que lo entendamos, porque no tenemos que estar viendo si podemos prender la computadora, si podemos prender la luz, si no podemos sacar el auto, si podemos hacer esto, si hay que ir a comprar. No busques cosas que te interesen a vos. Pregúntale a Dios qué es lo que quiere que hagas. Y si Él te manda a hacer alguna cosa en día de Shabbat, hazlo con todo gusto, porque esa es la voluntad del Padre. Eso es cierto, la voluntad del Padre. Eso es lo que debemos hacer en este día. Entonces, agradarle con todo a nuestro corazón. Yo sé que pues algunos todavía tienen la duda de, pero pues esto no debía guardarse y demás, pero estamos viendo bíblicamente que Jesús lo guardaba. Y de hecho, pues en todo caso, pues siempre nos dice que no había miedo a abrogar ni la ley ni los profetas. O sea, él sino no, nos dice en muchas partes que no había venido a hacer eso, no había venido a abrogar todo eso. Pues por lo tanto es algo que sigue vigente. Ahora bien, pues mucha gente dice, bueno, está bien, Jesús sí, probablemente haya cumplido, ¿no? Pero pues el asunto es que Él ha muerto para que nosotros ya no cumplamos nada de eso. Primero, que habíamos visto que esto ya estaba diseñado desde antes incluso de la ley. Segundo, que pues cuando vemos, por ejemplo, en Mateo 5:17, nos dice lo siguiente, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y algunos dicen, pues ya lo cumplió. Pues no, sino que pues nos está dando a nosotros la oportunidad que nosotros también podamos cumplirla. ¿Y cómo podemos ver eso? Porque pues después de que Jesucristo se va, pues vemos que los discípulos todavía guardaban el día de reposo. Podemos ver innumerables lugares donde pues Pablo, Pedro y demás pues guardaban el día de reposo. Si en verdad después de esto hubiera pasado, pues nunca más veríamos a Pablo o a Pedro o a cualquiera de ellos, pues así simplemente. Ellos pues guardaban todas estas cosas, solo que nosotros pues no sé, hemos estado leyendo creo las cosas a medias tintas o era como si estuviéramos pues como con cosas veladas que no lográbamos pues entender todo eso, porque pues vemos que de verdad todavía Pablo lograba pues o hacía estas cosas, ¿no? Y podemos ver esto donde pues en diferentes lugares podemos ir viendo tal vez en un pasaje en Hechos pues que 16:13, ¿no? Podíamos ver eso y vamos a ver que ellos todavía guardaban el día de reposo. Dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, ellos en día de reposo pues hacían la voluntad del Padre, o sea, se reunían, o sea, hacían las cosas, predicaban. Bueno, pues todo eso lo hacían. En otras palabras, pues si no, no nos diría un día de reposo. Y dice, a ver, fíjense esto en Hechos 17:2. Dice, tal vez podamos leer un poquito antes desde el 1 para ver qué nos dice. Y dice, pensando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, ellos pasaban pues el día de reposo en la sinagoga. Entonces vemos que pues todavía guardaban el día de reposo. Y podemos seguir viendo esto de muchas maneras porque ellos guardaban el día de reposo. O sea, el día de reposo andaban haciendo la voluntad del Padre. Pues cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, pensamos que pues todo esto ya se había acabado y que ya no se tenía que guardar. Y algunos pues incluso hacen referencia a una parte donde pues habían tenido una discusión y pues les decía a los gentiles, no, ustedes no, como que no tienen que guardar nada. Bueno, pues ese es una parte, digamos, mal entendida de la palabra de Dios. Pero pues incluso ahí, cuando vemos esa parte que les dice, pues por lo demás no se preocupen, incluso ahí el mensaje que se da es un mensaje incompleto, porque ahí mismo dice que todos van a la sinagoga pues a aprender las leyes de Moisés, y esa parte pues luego se va omitiendo. Pues y vemos un montón de cosas que ocurren que de repente nosotros ignoramos y no queremos guardar. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿Qué es lo más importante de lo que estamos viendo? Que pues Dios quiere tener un día de reposo con nosotros. Que Dios quiere pues esto porque es un encuentro para cada uno de nosotros. No es algo que ya esté acabado, porque pues de repente empezamos a ver cómo Jesús y sus profetas, los discípulos pues lo cumplían desde, yo me animo a decir, desde Adán. Y pues ahora todavía estamos en eso, teniendo una cita. El día de hoy hay una cita. Y pues si todavía tienes dudas, pregúntale al Espíritu Santo, porque hay una cita muy especial. Él quiere pasar tiempo contigo. No hay una receta para que nosotros podamos pasarla, pero pues lo que nosotros tenemos que entender, que Dios quiere tener una relación con nosotros. Él quiere que este día de verdad le entreguemos a Él. No se trata de hacerlo por tradición, se trata de verdad de buscarle a Él, de guardar todas estas cosas, porque de eso se trata, pues guardar el Shabbat. Es interesante esto que mencionabas, que los discípulos seguían cumpliendo el día de reposo incluso después de que Jesús ha ascendido a los cielos. Y la verdad es que los discípulos no solo cumplían el Shabbat después de que él se ha ido, ellos cumplían toda la Torá. Ellos seguían cumpliendo todos y cada uno de los mandamientos que están escritos en la palabra, y teniendo claro que para ese entonces no existía el nuevo pacto, porque Pablo recién estaba escribiendo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan estaban siendo escritos recién en esos tiempos, es decir, todavía no había lo que ahora conocemos como Nuevo Testamento. Ellos siempre se basaban en la Tanaj, en la Torá, en los libros históricos y en los libros proféticos, y estas son cosas que nunca han dejado de guardarse por los discípulos. Es más, hay mucha gente que aún lo sigue guardando, solo que el problema ha sido que nosotros hemos empezado a buscar otras cosas, otros dioses, y nos hemos empezado a perder. Y es importante que entendamos que estos mandamientos no han aparecido simplemente con Moisés. Estos mandamientos estaban desde el principio. Estos estatutos, estos preceptos y estas leyes estaban escritas desde el principio, desde la creación del mundo. ¿Y dónde podemos ver esto? En Abraham. Abraham cumplía los mandamientos de Dios, y sabemos que Abraham había nacido muchos años atrás, antes que Moisés. Y si vemos lo que dice en Génesis capítulo 26, versículo 5, un poco más atrás tal vez, ¿no? El versículo 4, está hablándole Dios a Abraham, y le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las acciones de la tierra todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Y aquí podemos ver que no es que Abraham había aparecido después de Moisés, o no es que Moisés había guardado o había agarrado unas leyes que ya estaban escritas desde mucho más antes, sino en realidad ya entendían que desde el principio Dios había dejado mandamientos, había hecho leyes, había hecho estatutos para que los cumplamos. Y esto estaban desde el principio de la creación y hasta ahora siguen vigentes. Son cosas que tenemos que seguir cumpliendo porque de esa forma ha sido creado el universo. Eso es bien cierto, pues entonces, pues que nosotros de verdad sigamos cumpliendo estas cosas y de verdad desde el principio de la creación ya ellos cumplían y cuánto más nosotros de seguir cumpliendo y hacer la voluntad del Eterno. Pues si nos vamos a Hechos 15:21, pues podemos entender otra cosa y está en el Nuevo Testamento, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Uy, ¿qué se hacía entonces en cada día de reposo? Se leía a Moisés. Y pues eso sigue siendo ahora, o sea, pues por eso es que pues nosotros deberíamos continuar, digamos, con este asunto, porque pues en ese tiempo pues se predicaba en las sinagogas, pues todas las cosas, por lo tanto se guardaba todavía el día de reposo. Entonces podemos ver que aún en el Nuevo Testamento aparecen todas estas cosas, pero ha habido un momento pues quizás en toda nuestra historia en el que se ha cambiado todo esto, en el que no nos hemos dado cuenta, pero de repente pues se nos ha quitado esto de los días, pues el día que era santificado. A mí me llama mucho la atención entender de que pues los antiguos, los patriarcas desde el principio sabían estas cosas, que el día de reposo pues es del Señor, es un día en el que Él nos está esperando, en el que Él con sus brazos abiertos nos dice que guardemos. Y yo sé que pues el Espíritu Santo te está hablando y te está tocando, no necesitas pues ser de una determinada religión y demás para guardarlo, sino pues de verdad tener el corazón de hacer la voluntad del Padre. Si le permites, Él te va a ir mostrando en la Escritura cómo de verdad pues se debería guardar todas estas cosas y cómo pues en el tiempo hemos ido perdiendo estas cosas, porque es un tiempo de santificación. ¿Qué significa eso? Dedicado a... Imagínate, tienes todos los días para hacer las cosas que a ti te agradan, pero Él había dedicado un tiempo especial para que nosotros nos dediquemos a Él, para que nosotros de verdad pues vayamos a hacer su voluntad. Pero pues mucho tiempo quizás hemos vivido alejados o queremos seguir haciendo nuestra voluntad. De hecho, la Biblia misma nos muestra que en el tiempo antiguo pues la casa de Israel no había guardado estas cosas, no había hecho eso. Y no se trata de guardarlo como que por obligación, como hacer una tradición, sino se trata de verdad, de buscar a Dios, porque a Dios no le podemos mentir. No podemos hacernos la burla de Él, porque mucha gente pues quizás puede guardar, digamos, porque su religión así se lo dice, y no se trata de eso. Se trata de hacer la voluntad del Eterno, la voluntad del Padre con todo el corazón, de tener el corazón para agradarlo. Porque pues vemos que de repente la casa de Israel o la casa de Judá también, cuando pues no habían hecho eso, pues en realidad no habían guardado el día de que era santo, pues les había pasado un montón de cosas. Y podemos ver pues esto es terrible, digamos en Ezequiel 20:10 dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Yo quisiera preguntar en este día si alguno cree pues que Dios decía eso en el antiguo y ahora no, porque pues la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, de los siglos, por los siglos de los siglos. Entonces pues entendamos que Él no ha cambiado, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos todavía siguen vigentes hoy. Y pues yo no quisiera que a mí me pase todas estas cosas que les ha pasado, porque les digo que pues todavía la palabra está vigente. Eso es muy cierto, porque
Nos ha dado todas estas cosas desde el principio. Hemos visto cómo ha creado todo para que nosotros tengamos señales en el cielo, tengamos prácticamente todo para entender cómo teníamos que vivir, cómo teníamos que actuar, qué teníamos que hacer, qué cosas teníamos que cumplir, cómo deberíamos caminar. Y nos ha entregado todo, todos estos mandamientos, estos preceptos, estos estatutos, estas fiestas, estos días de reposo. Son cosas que nos lo ha dejado todo, nos lo ha enseñado todo desde el principio. Y aquí nos dice que no tenemos que rebelarnos, no tenemos que hacer lo mismo que ha hecho ya Israel hace muchos años. Esta vez no podemos hacernos de la vista gorda y creer que ya no tenemos que seguir cumpliendo todas estas cosas. Dios ha creado todo desde el principio, incluyendo estos mandamientos, estas leyes y estos preceptos, que son cosas que tenemos que seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas las cumplimos para que podamos vivir. Y vivir no es simplemente el hecho de estar aquí respirando. Vivir se trata de estar a su lado, de estar dependiendo de Él. De eso se trata la vida. Y ese ha sido siempre su plan desde el principio. Sabemos que todos estos mandamientos que nos ha dado Dios no son leyes, no son obligaciones que Dios quiere que cumplamos como si estuviésemos esclavizados. Habíamos dicho ya que todo esto que Dios nos ha enseñado es un cerco de protección que Dios nos ha dejado para que podamos vivir, para que no nos salgamos de ese lugar seguro en el que Dios nos ha dejado y nos vayamos afuera a ser cazados por los lobos. Dios sabía que en el momento en el que dejemos de cumplir las leyes, nuestra vida está en riesgo, porque hay un enemigo que nos quiere ver muertos, hay un enemigo que no quiere vernos al lado de nuestro Dios, al lado de Jesús, no soporta que estemos con Él, y es por eso que en el momento en el que transgredimos alguna de estas leyes, en el momento en el que dejamos de guardar los días de reposo, dejamos de celebrar sus fiestas, nos salimos de este cerco de protección, nos salimos de todo esto que Dios lo ha creado para nosotros, porque todo esto es para que podamos vivir, y ya no podemos rebelarnos más contra Dios. Ahora que sabemos, ahora que vemos y entendemos las cosas que Dios nos ha enseñado desde el principio, tenemos que seguirlo, tenemos que cumplir todos estos mandamientos, y para que podamos estar al lado de Él y podamos vivir como Él quería desde el principio. Eso es bien cierto, ¿no? Como Él de verdad quería, pues, y fíjense que todo lo había hecho en 7, porque pues son 7 días, el séptimo día es el día de reposo, son 7 fiestas al año, pues después de cada 7 años hay un año Shemitah, que pues tal vez en algún momento ya hablemos también de eso, justo vamos a entrar a un año Shemitah, pues después de cada 7 años viene un jubileo, que es el año del jubileo a los 50, después de 49 años viene el 50, después de eso pues viene del primer milenio, el segundo milenio, y pues vamos a entrar al séptimo milenio, que es ese otro reposo. Entonces fíjense que pues qué matemático, ¿verdad? Qué matemático. Y qué encantador, digamos, es saber todas estas cosas, pero pues empecemos por algún lado, empecemos por entender esto del sábado, de entender que es para Él, de que le demos de verdad este día para adorarle, para alabarle, para pasar tiempo con Él, para hacer su voluntad, para no hacer nuestras cosas, sino para hacer las cosas que Él de verdad quiere. Pues y Él es el Señor del día de reposo, pues y eso hay que entenderlo. Y pues, ¿cómo es posible que a esta altura todavía no entendamos eso? Si bien pues la tradición de los hombres nos ha enseñado que, por ejemplo, pues hay que ir a la iglesia en un día de domingo, pues no encontramos eso en la Biblia, pero sí encontramos que las asambleas, como decíamos, las estaciones, pues los moadim, todas las cosas pues debían hacerse precisamente en el día de reposo, donde se reunían en la sinagoga, donde pasaban tiempo en familia para adorar a Dios. Pues en algún tiempo vemos que se ponían a predicar pues según lo que el Espíritu Santo nos vaya a decir. Sé que aún nos falta un montón de cosas que seguramente el Espíritu Santo nos enseñará, nos mostrará, nos guiará, pero pues lo que sabemos les decimos en este tiempo, y de verdad que es emocionante estar en un día de reposo, en un día para dedicarle a Él, para dejar pues a un lado las cosas que tenemos, para dejar a un lado nuestras tareas y todo. Y pues de repente alguien dice, pero pues ¿qué puedo hacer yo? O sea, porque yo trabajo todavía en día de reposo. Pues pedirle a Dios con todo el corazón de que Dios pueda abrir puertas para que pues te den
para que pues justo ese día no haya trabajo, que hemos visto que han habido casos en los que Dios ha hecho eso, ha permitido, digamos, que algunos celebren. Pero pues también hay leyes que se daban en la Torá sobre esclavos, pues eso no te puede impedir, digamos, que tú sigas con el corazón delante de Dios y pues que aprendamos a ver esto. Pero qué emocionante sería, por ejemplo, que todas las personas que de verdad temen a Dios, que son, yo imagino muchas, pues por ejemplo dejaran de vender, digamos, en sábado, porque eso y es algo que no depende de cada, de las demás personas, sino de cada uno. Y pues sabemos que Dios puede hacer un montón de cosas, puede hacer muchas cosas, pero pues la clave de hacer esto no es por obligación, no es porque alguien te vaya a obligar. Jamás dejes o hagas esto porque alguien te obliga, debe ser de todo corazón, debe ser el Espíritu Santo hablándote directamente y pues que tú le puedas escuchar, porque de nada sirve hacer algo porque así te han dicho, no sirve, tiene que ser algo de todo corazón, algo pues de verdad, una decisión firme desde adentro. Y pues nosotros solamente decimos lo que dice la Biblia, cada uno pues pregúntele a Dios, revise la Biblia, vea y pues haga conforme a lo que reciba, ¿no? Eso es muy cierto, y más allá de definiciones, más allá de conceptos, es fácil entender el Shabbat, porque desde el principio hemos visto lo que Dios ha hecho ha sido santificar ese día. Es para que nosotros podamos ser santos. Y en este término tal vez hemos tropezado por la definición, por el concepto, por lo que nosotros creíamos, porque siempre hemos creído, siempre hemos pensado que ser santos significa que no pequemos, que no cometamos más errores, que andemos sin ningún tipo de pecado, y ahí nos hemos equivocado, porque la definición, el concepto de santos, lo que Dios quería en realidad es que nosotros estemos dedicados a Dios, que nosotros estemos apartados, que seamos especiales para Dios. Y lo mismo sucede en el Shabbat. Dios nos santifica en ese día, y es para que ese día esté dedicado a Dios, para que todo lo que pase en ese día sea para Dios. Si tienes que hacer algo, haz que eso que estás haciendo, hazlo como para Dios, hazlo para Dios. No trates de buscar tus propios beneficios, no trates de buscar tus propios deseos o tu propia voluntad. Haz las cosas para agradar a Dios. Eso es importante, ¿no? Que cada uno de nosotros haga las cosas para agradar a Dios, que le preguntemos, ¿y quién nos va a ayudar en esto? Sino el Espíritu Santo. No hay manera de que nosotros podamos entender esto sin su ayuda. Y yo creo que pues hemos hablado este día, ¿no? Esperemos que pues lo podamos hacer. Seguramente nos falta, alguna vez decíamos, pues no sabemos cómo, qué hacer, cómo hacer. Tal vez nos faltan muchas cosas, pero según lo que Él nos vaya poniendo en el corazón, según lo que pues el Espíritu Santo nos vaya diciendo, yo creo que lo vamos a ir haciendo. Y pues veíamos que esto es muy importante, ¿no? Eso de salvar al burro, pues yo creo que es muy importante también en este tiempo, entender que es un día dedicado a Dios, y por lo tanto que nos preguntemos si lo que estamos haciendo de verdad es agradar a Dios. No lo hagamos porque alguien nos mira, no lo hagamos por religiosidad, lo hagamos de todo corazón, porque Dios no puede ser engañado. Pues de repente hay mucha gente que quizás, ay, pero si no me van a decir esto y lo otro, pero pues no se trata de lo que te vayan a decir, sino de verdad, si tenemos un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Pues en realidad ¿por qué discutía tanto Jesús con los fariseos? Porque los fariseos pues hacían los mandamientos de los hombres y no los mandamientos de Dios. Y pues la pregunta en este tiempo será si tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Eterno, la voluntad del Padre, sabiendo que es parte de sus mandamientos, o te vas a quedar pues como clavadito ahí por pues cosas, tradiciones humanas que quizás tú dices, pero no, voy a pregúntale a Dios, no te cierres en algo así, no vayas a querer pues pues hacer un escándalo, digamos así, para decir que no y que sí. Pues simplemente pregúntale al Espíritu Santo y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a decir que pues este es un día Kadosh, un día santo, un día en el que Él te está esperando, un día en el que me emociona ver esto como una cita, como la mejor cita de tu vida. Y pues Él no puede esperar tiempo para estar contigo, porque imagínate, todos los días estás tú con los pensamientos de qué vas a hacer, de cómo vas a hacer esto y cómo vas a hacer lo otro. Pero este día no es un día para pensar en tus cosas, no es un día para hacer tu voluntad, sino un día para que le puedas dedicar a Él, para que le puedas decir qué hacemos. Si bien pues todo el día deberíamos pasar, todo el tiempo deberíamos pasar con Él, pero este es un tiempo especial en el que haces un alto
en todo y te dedicas a buscarle. Y es verdad, tenemos que volver a todo esto que estaba establecido desde el principio. Ya no tenemos que seguir buscando nuestros propios deseos, nuestros propios gustos, ver qué cocinamos, si nos va a gustar a nosotros, sino hacerlo de verdad como para Dios. Tal vez no sabemos exactamente qué se hace, qué no se hace, pero hay una decisión, una firme convicción de hacer lo que a Él le agrada. Y eso va a marcar la diferencia. Si de verdad quieres hacer las cosas para Él, entonces Él te va a estar esperando con los brazos abiertos. Y necesitamos acercarnos mucho más a Dios. Esto es, en verdad, como decías, una cita, es un encuentro con Dios y tiene que ser un día especial. No podemos hacer las cosas como que su nombre dice día de reposo, entonces me duermo las 24 horas. Y no se trata de eso, no se trata de que repose tu cuerpo. No estamos hablando de que tú te des el gusto de reposar, sino la única forma de hallar reposo, la única forma de hallar descanso es buscando a Dios. Y eso lo hemos vivido, sabemos que es cierto, sabemos que la única forma de respirar tranquilos, respirar aliviados, es una vez que estás con Él. Y para esto son estos días, para buscarle, para agradarle y para pasar tiempo con Él. Eso es cierto, ¿no? Entonces, para pasar tiempo con Él, yo creo que ya llegamos a la hora también del programa. Uy, esta vez sí. Y pues ya pues vayamos orando, ¿no? Y le pidamos a Dios de que de verdad nos enseñe a cumplir sus mandamientos. Ahí donde están, pues agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche hemos escuchado tantas cosas, Señor, hemos vuelto al principio, Señor. Me emociona pensar, papá, cómo tú has diseñado todo, Señor, has diseñado absolutamente todas las cosas. No sabía, papá, muchas cosas, pero hoy he visto un montón de cosas que tú has hecho y ver cómo tú has diseñado ya un tiempo, Señor, una cita tan especial para que nosotros podamos entender tus tiempos, tus temporadas, para encontrarnos contigo. Y me emociona pensar, Señor, que tú tienes cosas para mí, que tú me esperas, que en este Shabbat, Señor, la verdad es que no sé cómo hacerlo, no sé qué hacer. Muchas veces tengo pues la idea de cumplirlo, pero pues no sé todavía cómo hacerlo, papá, completamente. Yo sé que tú, amadito Espíritu Santo, en este tiempo me vas a ir enseñando, papá, a hacer tu voluntad con tu poder. Pero pues hoy dispongo mi corazón para guardar tu Shabbat, para guardarte a ti, porque pues por mucho tiempo yo también pues he estado más en mis cosas, haciendo lo que a mí me place, no buscando tu palabra, no buscando pues hacerlo tu voluntad. Pero en este tiempo de Shabbat, en este tiempo en el que empiezo a entender tu palabra, Señor, me vuelco hacia ti, Señor, y te pido perdón por no haber guardado tanto tiempo, por no haber entendido, Señor, que tu palabra dice y que nosotros deberíamos hacer eso también, Señor, que deberíamos guardarlo. Y hoy, Señor, te pedimos que nos enseñes a guardar de verdad, que no sea una tradición, un mito, que no sea algo pasajero, sino que pues de verdad lo podamos celebrar con todo el corazón, que entendamos que tú eres Señor del día sábado y que te tratemos como tal, que no sigamos haciendo nuestra voluntad, jugando, pues tal vez riendo, o solamente pensando en nuestro trabajo, o pensando en cosas que a nosotros nos agradan, sino que el día de hoy de verdad te preguntamos, Señor, ¿cómo podíamos agradar tu corazón? ¿Qué podíamos hacer para agradarte? Porque entendemos que esta es una cita muy, muy especial. Convénceme, Padre, ayúdame, papá, a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdame, Papito Santo, para que yo pueda hacer, Señor, lo que tú quieras que haga. Yo no quiero ser, Señor, un transgresor de la Torah, un transgresión de la ley. Yo quiero de verdad hacer tu voluntad con tu poder. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Enséñame a estar delante de ti, a estar, Señor, ahí arrepentido de verdad, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder, que yo cada día pueda hacer las cosas que a ti te agradan. Enséñame, papá, a guardar tu Shabbat, ese día de reposo. Sin ti no hay nada de reposo, papá. Sin ti no vamos a poder entrar a nada. Gracias, papito amado, porque hoy me estás hablando y me estás enseñando estas cosas que antes no entendía. Pero pues en este momento me levanto contra toda potestad, contra todo gobernador de las tinieblas, contra toda hueste de maldad. Óiganme bien, hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución.
oh sordomudo, orgullo, temor, atadura, anticristo. Los atamos, los echamos fuera. Sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Salgan ahora. Sueltan mi mente, sueltan mi consciente, sueltan mi inconsciente, sueltan la idea de represión, sueltan mi hipotálamo en el nombre de Yeshua. Salgan ahora. Sueltan mi vida en el nombre de Yeshua. Se van al abismo en el nombre de Yeshua. Sueltan todo mi ser, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Y en este tiempo, Señor, te pedimos, papá, que nos ayudes, Señor, a seguirte y a servirte, papá. También ahí donde están sol, luna, estrellas. Ustedes han sido diseñadas para alabar a Dios, especialmente el sol y la luna. Ustedes pues nos sirven para marcar las estaciones. Ustedes no han sido diseñadas para hacerse adorar ni para hacerse alabar, sino para mostrarnos las estaciones, los tiempos. Y pues en este momento los desatamos, fenómenos naturales, lluvias, granizos, todos ustedes fenómenos naturales, ustedes deben alabar el santo nombre de Jesucristo. Los desatamos en el nombre de Yeshua, no para pues hacerse adorar ni para hacer cosas que no estén bajo la voluntad del Padre. Pero pues lo que te pedimos, Señor, es que tú desatamos en el nombre de Yeshua a todos esos fenómenos naturales. Desatamos para que puedan hacer la voluntad de Dios, Señor, y que se haga todo conforme a tu voluntad, Padre amado. Bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, sobre cada boliviano, sobre cada latinoamericano. Y oíme bien, Hasatán, oíme bien, tú que atas a los latinoamericanos, los de América, sueltas ahora mismo en el nombre de Yeshua, te vas al abismo. Te vas ahora al abismo en el nombre de Yeshua. Y óiganme bien bolivianos, óiganme bien americanos, pues mi Señor Jesús les ordena el día de hoy que se preparen para la gran redención de almas, que se preparen para pues alabar a Dios, para tener un corazón dispuesto, que haga la voluntad del Eterno, que haga la voluntad del Padre. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás, Señor, poniendo tu mano de poder, Señor, en cada lugar, en cada rincón. Y también, Señor, te pedimos el día de hoy perdón, Señor, por tus hijos desobedientes. Perdón, Padre amado, por todos aquellos que pues no hacen tu voluntad, Señor. Te pedimos perdón por los hijos de Saúl, por los hijos de Isaac, por los hijos de Dan, por los hijos de Rubén. Ten misericordia, Padre, de ellos. Que ellos también puedan conocerte, papá. Papito amado, también te pedimos, Señor, en este día que tú nos agarres, Señor, que tú nos enseñes, Señor, tu palabra, a guardar, Señor. ¿Cómo guardar? No sabemos. ¿Cómo vamos a guardar este Shabbat? No tenemos idea, pero tú nos estás enseñando. Y te pedimos, Señor, que podamos escuchar tu voz para que tú nos indiques cómo hacerlo. Porque tu palabra dice, papá, que si te pedimos algo con fe, tú nos escuches, papá. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a guardar el Shabbat de acuerdo a su diseño original. Gracias, papito amado, por este tiempo. Gracias, Padre Santo. Bendecimos todas las vidas que nos están escuchando. Bendecimos a todo Israel, donde quiera que esté, pues desde todos los rincones de la tierra, ahí donde está despertando la casa de Efraín. Señor, te pedimos que los bendigas, también la casa de Judá. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre eterno. Te agradecemos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la victoria son tuyos, papá. Y juntitos, Señor, en este día vamos a celebrar este Shabbat. Gracias, Padre amado. En el nombre de Yeshua te decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Amén. Bueno, pues ya a esta hora nos vamos a ir despidiendo de cada uno. Pues ya saben, esta palabra es para ponerla en práctica porque pues precisamente estamos en un Shabbat. Así que hay que hacer eso. Y ahí tenemos pues a mi hermana Eli. Hermana Eli, bendiciones. Y bueno, pues ahí está mi hermana Eli también. Bendiciones, Amparito. Buenas Bendiciones en noches Jesús. a todos los hermanos en Jesús. En Jesús, Belén, en Jesús, Alanis, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y ahí tenemos también pues a la familia Lima Guayas, bendiciones a la familia Lima Guayas. Hola,
Amparito, buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana en Jesús. Bendiciones, preciosa Tessa, bendiciones ahí a mi hermana Bea, a mi hermano George, Mayra, Anthony, que Dios les bendiga. Amén. Amén, bendiciones hermanos. Y ahí también tenemos a la familia Gómez Quispe, bendiciones familia Gómez Quispe. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana en Jesús, Dios les bendiga. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helen, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Jesús. Amén, 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 en amén. Jesús. Bendiciones, hermano Ismael, que Dios te bendiga. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Muchas bendiciones a mis hermanos en Jesús. Hasta mañana. En Shabbat shalom. Jesús, hasta mañana. Bendiciones, tía Luisa. Bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimiro, hermanos, bendiciones. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Jesús. Y ahí tenemos a la familia Murillo Ayala, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo. Hermanos, bendiciones. Hasta mañana en Jesús. Que Dios los bendiga. Shabbat shalom. Hasta mañana, Benjito. Hasta mañana y a cada uno de ustedes, Sarita, JJ, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y ahí tenemos pues también a la familia Paredes Guayas. Hermana, pues Janet, ahí tenemos hermano Henry, Brittany, Briana, Belinda, Matías, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. En Jesús, hasta mañana. En Jesús, hasta mañana. Pequeñas bendiciones ahí, Briana, bendiciones, que Dios les bendiga. Pues muchas bendiciones también ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito, en Jesús. En Jesús a todos los loquillos, a todos los mechugas, que Dios les bendiga. Bendiciones. Y ahí tenemos a mi hermana Sonia, a toda la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga. Hermana Sonia, hermano René, hermano Fernando, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga. En Jesús, hermana Amparito, bendiciones a todos los hermanos, bendiciones a Chayapata, en Jesús, hasta mañana. En Jesús, hasta mañana. Que Dios les bendiga. Y bendiciones ahí a Norquis, Norquita, bendiciones, bendiciones a toda la familia Mayea también ahí. Pues a Melvi también, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén, Amparito, bendiciones, hermanos, bendiciones a todos los que nos oyen, a Chayapata, Dios los bendiga grandemente. Buenas noches en Jesús. En Jesús, que Dios les bendiga. Bendiciones ahí, Norquita. Muchas bendiciones. Y bueno, pues también está la familia Ayala Campos. Bendiciones. Bendiciones, Amparo, bendiciones. Daniel, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente. Chayapata, La Paz, Cochabamba, a todos los hermanos que nos están escuchando, que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, Edwin, bendiciones, Nino, bendiciones, Belén, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y pues bendiciones también ahí a cada personita que está con nosotros, a las distintas familias. Tenemos ahí pues a las familias que están ahí, a la familia López Tito, bendiciones. Bendiciones a mi hermana Helen, a Franca, Leandro, que Dios les bendiga. Bendiciones también a Freddy, bendiciones hermano Luis, también bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, bendiciones también allá en La Paz, pues bendiciones a Tatiana, a la familia Jata Cosío, bendiciones a la familia Quispe Cosío también, que Dios les bendiga, en Chayapata, que Dios les rebendiga, bendiciones hermanos, bendiciones ahí, tía Juanita, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Hilda, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendiciones a toda la familia Carlos Gómez, a la pequeñita, muchas bendiciones y a todas las Kardashian, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también a Beto y Enrique, a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones también ahí a la familia Choque González, a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga a mis hermanos allá en Cochabamba, muchas bendiciones. Bendiciones en cada departamento, que Dios les bendiga. Ahí a cada
cada uno de ustedes. Bendiciones también ahí en el extranjero. Pues ahí decirles, pues que Dios les bendiga a mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Que Dios les bendiga a todos, pues, y decirles Shabbat Shalom, hermanos, en Jesús. En su punto. Radio Online. En Jesús.